Relatos Paranormales Oficial. Me llamo Lidia. No soy enfermera ni mucho menos doctora, pero tuve la gracia de trabajar en un hospital de mi ciudad hace unos años. Todo se dio de forma casual. Una tarde me encontré en un centro comercial con una amiga, que a la vez fue compañera de la secundaria, y nos pusimos a platicar. Ella me contó que estaba trabajando en un hospital, y como yo le conté que en ese entonces tenía un trabajo poco remunerable, me dijo que justamente en esos días estaban buscando una mujer joven para ocupar el puesto de mantenimiento, oficio que ella también realizaba. En un principio lo dudé, pues para serles sincera jamás me gustaron los hospitales. Con solo decirles que al sentir el aroma a medicamentos ya me sentía descomponer, y ni qué decir cuando veía a personas en estado crítico, porque para mí no hay peor cosa que ver agonizando a un ser humano, cuyo final inminente lo espera. Más aún teniendo en cuenta que hace pocos años había perdido a mi madre, quien precisamente falleció en la cama de un hospital, después de haber batallado contra una enfermedad que la fue consumiendo lentamente. Después de ese inesperado encuentro, llegué a casa. Le conté a mi padre de la propuesta laboral que me habían ofrecido. Él me recomendó que la aceptara, no solo porque me beneficiaría mucho más, sino que según él, eso me ayudaría a superar el trauma por el que estaba atravesando, considerando que me costaba volver a tratar con gente enferma luego de lo de mi madre. Por ambas partes, él tenía razón. Asimismo, tampoco es que yo estaría obligada a tener contacto con los pacientes, ya que en eso no consistía mi trabajo. Así que decidí hacerle caso. Llamé al teléfono que me entregó mi amiga y quedamos en encontrarnos al día siguiente en el hospital. Tuve mucha suerte, no lo niego, pues yo no era la única muchacha presente aguardando por la entrevista, pero creo que mi amiga, quien por cierto se llama Bettina, me dio una mano para ser seleccionada. Y así fue. Me pidieron que en esa misma jornada comenzara mi trabajo, solo que hubo algo que no me lo esperaba. El horario de trabajo comenzaba prácticamente a la madrugada, cosa que para el amanecer, cuando empezaran a llegar los doctores, todo el establecimiento ya se encontrara en óptimas condiciones. El hospital era de 2 pisos y nosotros, los encargados del mantenimiento, entre hombres y mujeres, éramos apenas un grupo de 15. Fue a la tercera jornada cuando fui testigo del primer evento. A mi parecer extraño, o mejor dicho, recién pude asimilar que algo raro pasaba, pues ya me había tocado antes sentir incomodidad por ciertas anomalías a las que preferí no darle importancia. Ese día, por suerte, Bettina estaba a mi lado en ese momento cuando ocurrió. ¿Qué dices? El ruido que acabas de escuchar fue lo que te hizo poner así. Tranquila, no te preocupes. A veces suelen suceder esa clase de cosas. Lo importante es que no te dejes llevar por eso, de tal manera que tu trabajo no se vea afectado. Cada vez que notes algo raro, lo mejor que puedes hacer es ser indiferente. Caso contrario, será peor, porque si les haces caso, ellos intentarán interactuar mucho más contigo. Sé valiente y continúa en lo tuyo. Estas palabras me dijo mi amiga, luego de que yo quedara paralizada, al escuchar una voz entonando una canción dentro del cuarto en el que nos encontrábamos. No había nadie más que nosotras dos ahí, por lo que era imposible que algo así sucediera, y tampoco podía pensar que provenía de un cuarto vecino o desde el pasillo de afuera, ya que este se escuchó tan cerca nuestro que pareció estar a solo 1 metro de distancia. Quedé pasmada, mucho más por las cosas que me dijo, pero por la confianza que le tenía, no dudé en preguntarle de inmediato. Pero, ¿a qué te refieres con todo eso? ¿Cómo que debo de acostumbrarme? ¿Y de qué se trató ese tarareo que acaba de sonar? Y si tú también lo escuchaste, ¿por qué no estás tan asustada como yo? Dime por favor, ¿qué quieres decir con ellos? Cálmate, tranquilízate amiga. Nada malo nos pasará, pero creo que está de más decirte a qué me refiero con ellos. Mi querida amiga, aquí,
Como así también en los demás hospitales del mundo entero, muchas personas pierden la vida a diario. No importa el motivo, si fueron vencidos por alguna enfermedad, si vinieron aquí por un accidente, o simplemente el tiempo cumplió con su misión, ya que en este lugar también hay asilos de ancianos que fallecen de forma natural. Muchos de ellos aún no saben que ya no deben estar aquí. Otros, en cambio, merodean el lugar, aguardando el momento de que alguien los ayude a cruzar al más allá. Y sí, también están aquellos rebeldes que se niegan a marcharse. A quien acabas de escuchar es el alma de un niño, a quien le gusta dar la bienvenida a los empleados nuevos. Finalizó diciéndome, con una sonrisa en su rostro. Me contó que hace muchos años, un niño falleció de una enfermedad incurable. Lastimosamente, su madre falleció pocos meses después en ese mismo hospital. Y según creen, el niño vino para acompañarla, pero que al final decidió quedarse. Lo cierto es que desde entonces se le escucha jugando por los pasillos, o en ocasiones, hace cosas como las que yo escuché en ese momento. Es más, hay quienes afirman incluso que llegaron a verlo. Ya no quise hablar más sobre eso. Por suerte mi amiga entendió mi silencio y cambió de tema. Por un momento comencé a pensar que tal vez fue una mala idea aceptar ese trabajo, pero ya estaba jugada y no había marcha atrás. Por las dudas, y a causa de que quedé temerosa al saber lo que ocurría en ese hospital, me dispuse a tratar de no quedar sola ni un segundo. Los días siguieron con normalidad, y como el asunto no pasaba a más que unos ruidos raros, se puede decir que me fui adaptando, hasta que unas semanas después, me tocó vivir el primero de los tremendos sustos que padecí, desde aquella plática con mi amiga Bettina. Estaba limpiando una oficina ubicada en el segundo piso. Tenía la puerta abierta, así que ahí veía pasar a mis otros colegas, entre ellos a un muchacho llamado Luciano, con quien habíamos empezado una buena amistad. De la nada, comencé a escuchar una serie de golpes secos. Al inicio creí que podría ser una mujer caminando con unos zapatos de tacón, pero el ritmo que llevaba no concordaba con eso. Apenas había pasado un minuto, más o menos, que había visto a Luciano. Tomé mis elementos de limpieza y me asomé a la puerta, sintiendo un gran alivio al contemplar a una anciana, más precisamente una paciente, puesto que usaba la bata del hospital, quien a pasos lentos venía caminando por el pasillo. Era ella quien emitía esos sonidos usando un bastón para apoyarse. Como ya había terminado mi labor en esa oficina, salí para dirigirme a la próxima, así que tuve que pasar por el lado de la abuela. Como primero iba con la cabeza baja, no se había percatado de mi presencia, pero al tenerme cerca, recién levantó la mirada y me vio, para de inmediato regalarme una gran sonrisa, a la cual respondí dándole las buenas noches. No sé cómo describirles la tétrica sensación que experimenté al pasar por su lado. Aquel fuerte olor a medicamentos que tanto detestaba me impregnó la nariz por completo, a su vez que un escalofrío inexplicable me envolvió, siendo eso lo que me obligó a voltear para mirarla de nuevo. Les juro que solo había dado unos 3 o 4 pasos luego de haberla cruzado. El sonido del bastón tocando el suelo seguía sonando, pero ella ya no estaba ahí. Había desaparecido como si fuera un fantasma. Lo próximo que recuerdo es soltar todo lo que tenía en mis manos, regresar mi mirada hacia el frente y comenzar a avanzar lo más rápido posible. Me temblaba todo el cuerpo, ni siquiera podía gritar. Lo único que hacía era rezar a Dios para que me diera fuerzas y escapar de ahí. El golpe seco sobre el suelo se siguió escuchando, incluso hasta cuando comencé a bajar las escaleras, que dado el estado pavoroso en el que me encontraba, a duras penas pude bajar. Una vez en el piso de abajo me topé con Luciano, quien al verme el tremendo terror en mi cara, me abrazó rápidamente para preguntarme qué me sucedía. Uno de los enfermeros tuvo que medicarme para que se me pasara un poco el ataque de pánico que tenía. Recién entonces me calmé, pero ya no fui capaz de seguir trabajando
por el resto de la noche, pero mis compañeros se encargaron de todo al solidarizarse conmigo. Te va a costar mucho, así como nos costó a todos, pero algún día comprenderás que tener esa clase de experiencias es un don, y teniendo en cuenta que Dios jamás nos otorga algo que nos haga daño, debes de mirarlo con otro punto de vista, lejos del miedo. Esa frase me la dijo una colega que vendría a ser la encargada del grupo, pero claro, en ese momento no comprendí mucho sus palabras, aunque hoy en día lo veo de esa forma. Sin embargo, al parecer Dios no tuvo mucha paciencia conmigo, pues no pasó mucho tiempo para volver a experimentar un suceso de esa índole. Esa noche me había tocado limpiar en el sector masculino, exactamente las habitaciones vacías, puesto que en las que habían pacientes se encargaban los muchachos, y por consiguiente, ellos estaban limpiando en el mismo sector. Cuando entré en una habitación, lo hice ciega, es decir, sin mirar mucho hacia las camas. Luego de unos minutos, escuché un quejido que me hizo voltear para observar a una de estas. Quedé anonada al ver que en realidad me había equivocado, ya que había un hombre acostado ahí, a quien no noté seguramente porque las sábanas lo tapaban. Me miraba, había dolor y sufrimiento en sus ojos, agonía que caló lo más hondo de mis sentidos. Lo único que se me ocurrió fue pedirle disculpas y hacer el ademán de tomar mis elementos para salir, pero con un gesto, usando sus manos, me pidió que no lo hiciera, hasta que poco después comprendí que me estaba pidiendo ayuda. Empezó a toser, y en tanto extendía una de sus manos, vi claramente cómo sus ojos empezaban a humedecerse. Conforme pasaban los segundos, yo permanecía paralizada, atontada, sin saber cómo proceder. Una vez más le hablé para decirle que iría por ayuda, pero de repente su condición empeoró bruscamente. Cada vez que tosía, arrojaba sangre. Asustada contemplaba cómo su nariz y boca se teñían de rojo. El líquido hemático salpicaba en sus sábanas blancas, como así también lentamente le escurría por la barbilla hasta llegar al pecho. No pude moverme. Mis piernas empezaron a fallarme hasta quedar apoyada en la pared y acto seguido comenzar a deslizarme por la espalda hasta quedar sentada sobre el suelo. Lloraba de terror, de impotencia, de saber que alguien estaba falleciendo de un ataque frente a mí y yo sin ser capaz de ayudarlo. Recuerdo verlo toser una vez más, aunque en esta ocasión fue tan fuerte que su sangre llegó hasta mi cara. Usé mis manos para limpiarme y al verlas empapadas de rojo, recién ahí comencé a gritar desesperada por ayuda. Uno de mis compañeros me hizo reaccionar, pues me encontró gritando y llorando desconsoladamente, aún sentada y apoyada sobre la pared, cubriéndome la cara con mis manos. Ni bien lo pude reconocer, empecé a gritarle que ayudara al señor, que se sentía mal, señalando con mi dedo a una cama, que ahora se encontraba absolutamente vacía. Ya no había ningún paciente agonizando, las sábanas estaban blancas y bien tendidas. Una vez más, había visto a un alma penante. Esa noche ya directamente me fui a casa, pedí la renuncia, pero la jefa de grupo me dijo que mejor descansara una semana y que luego regresara. Escuché a uno de mis compañeros decir que era la primera vez que conocían a alguien que pudiera ver esa clase de manifestaciones, al menos tan seguido como lo era en mi caso. A su vez, volví a escuchar hablar del don del que la jefa me habló aquella vez, lo que yo consideré como una maldición en vez de algo bueno. Finalmente descansé 2 semanas y para serle sincera, cuando regresé lo hice pensando que ya no volvería a soportar una situación de esa índole. Es más, ya había hablado previamente con mi padre para comentarle mi renuncia, y como hasta ese entonces aún no le había contado nada al respecto, él me aconsejaba seguir adelante. Duré como 1 mes más en ese trabajo, en medio de voces, ruidos, murmullos y fantasmas que se dejaban ver por mí, merodeando por todo el hospital. Fue una última experiencia la que me empujó a dejarlo todo, la más macabra de todas, la que, como si fuera una ironía,
también solo yo pude verla. Desde los tiempos de secundaria había dejado de fumar, pero por la situación por la que estaba atravesando volví a ese vicio, ya que era lo único que me mantenía tranquila aunque sea un poco. Aproveché unos minutos de descanso y salí al patio interno que había en el hospital, el cual estaba adornado de jardines. Me apoyé sobre una de las columnas y saqué la caja de cigarrillos de mi bolsillo, y cuando estaba a punto de encender uno, algo me llamó la atención desde unas plantas. Estas se movieron. Ya empezaba a pensar que fue producto de mi imaginación, cuando de pronto se volvió a mover. Creyendo que había alguna clase de animal, me acerqué para observar mejor. Quedé estupefacta al ver que se trataba de un hombre. No sé cómo explicarlo, si decirles que era un paciente herido o una desmesurada locura. Tenía visiblemente sus huesos quebrados, algunos de los cuales estaban expuestos. Tenía el cuello roto también, ya que podía haberlo ladeado de forma antinatural. Se arrastraba hacia mí y estaba consciente de mi presencia, puesto que sus ojos estaban fijos en los míos. Cubierto de sangre, la cual fluía de sus heridas abiertas, manchaban las plantas de rojo. Caí en cuenta que era una aparición más, ya que por lógica, una persona con ese aspecto no podía estar con vida. Tal como ya lo había predicho, no pude soportar esa nueva manifestación. Perdí el conocimiento para recién despertar, en medio de enfermeros y un médico que me atendía. Unos meses antes de que yo ingresara a trabajar en ese hospital, un hombre con una enfermedad terminal decidió acabar con su sufrimiento por manos propias. Se lanzó desde la ventana que tenía en su habitación y, cayendo de gran altura, dio de lleno en ese suelo que antes estaba compacto, destrozando su cuerpo en la forma en la que lo vi, para agonizar por unos segundos y así finalmente cumplir su cometido. Esa madrugada llegué a casa y, a diferencia de las veces anteriores, decidí contarle todo a mi padre. Grande fue mi sorpresa al decirme que eso no le sorprendía, ya que junto a mi difunta madre, ellos me guardaban un secreto. Ella también poseía el mismo don, y al igual que ocurría conmigo, ella jamás logró acostumbrarse a eso. Mi padre enfermó hace poco. A raíz de eso, es que volví a poner un pie dentro de un hospital. Gracias a Dios, solo estuve internado por una semana, pero ese tiempo fue suficiente como para ver almas en pena que fallecieron en ese hospital. Entre ellas, vi al alma de mi madre, y recién entonces pude ver el lado bueno de mi maldición. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Lazarus Scripta para Relatos Paranormales. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. Les dejo otros videos por aquí para que los vean. De igual manera, si tienen alguna historia que contar, encontrarán la página de Facebook en el comentario fijado. Y si tienen algún problema con la brujería, también encontrarán el contacto de Diego, quien se dedica a este tipo de menesteres. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.